Y debemos pensar cómo piensa Dios. ¿Qué piensa Él? ¿Cómo quiere que pensemos? ¿Cómo quiere que vivamos? Y en el proceso de hacerlo, recuerde esto, al pensar como Dios, tendrá los pensamientos más poderosos que hay. Al pensar como Dios pensará y comenzará a ver lo que Dios piensa de usted. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo controlar nuestros pensamientos? Su mente es la torre de control de su vida. Lo que pasa en su vida comienza aquí. Todas sus decisiones están ahí. Y la verdad es que lo que hoy somos es resultado de lo que hemos pensado todos estos años. La Biblia dice cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es Él. Entonces, si no le gusta lo que pasa a su alrededor, debe preguntarse, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Qué pienso acerca de otras personas? Porque lo que pensamos es lo que nos controla. Por ejemplo, nuestra relación con Dios, nuestras relaciones con otros, nuestra dirección en la vida, los logros que alcancemos, nuestros fracasos en la vida. Todo es resultado de la manera como pensamos. A veces lo olvidamos, que esta es la torre de control. Todo lo demás es resultado de cómo pensamos. En este mensaje deseo hablar de cómo controlar nuestros pensamientos, porque esto lo controla todo. De ahí vienen nuestros pensamientos. Le invito a buscar Colosenses capítulo 3 y leamos los primeros 8 versículos. Y luego deseo que responda esta pregunta, ¿cómo controlar la mente que determina la vida? Pablo comienza este capítulo en particular diciendo, por ejemplo, sí pues, o sea, con base en lo que ha dicho, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Él venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced, mucha atención, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y así sigue. Ahora, ¿cómo controlar esta torre de control en mi vida? Una de las formas de vencer el pecado que sea en nuestras vidas, o lo que sea, una de las formas de vencerlo es haciéndonos algunas preguntas muy impactantes. No solo preguntas, sino las que marquen la diferencia en su vida. Así que les animo a escribirlas. Hágase estas preguntas de lo que sea que piense. Y la primera pregunta es esta: ¿a dónde me llevarán estos pensamientos? ¿A dónde me llevarán si sigo pensando lo mismo? ¿A dónde iré? ¿Me llevará a algún lado? Muy importante, si sigo pensando esto, ¿a dónde me llevará? Otra pregunta es, ¿me llevarán a donde quiero ir? Luego hay que decidir a dónde quiero ir. ¿A dónde quiero ir en la vida? Lo que pienso me llevará a donde quiero ir. Y si dice, no soy importante, soy un don nadie, no tengo ni dones, ni talentos, ni destrezas, y se da muchas excusas, no llegará a ningún lado. Entonces debe preguntarse, si sigo pensando esto, ¿a dónde me llevará? Luego pregúntese, ¿son bíblicamente aceptables estos pensamientos? En otras palabras, digamos por ejemplo que está sentado frente al televisor y pasan algo que usted sabe que es indebido, y el mundo está lleno de pornografía, y la pornografía es la fotografía del mundo. Ha diluido la verdad y pasan toda clase de cosas para que la gente las vea, y uno se pregunta, ¿son bíblicamente aceptables? Una persona involucrada en un acto sexual en la televisión o lo que sea que vea, ¿son esas cosas bíblicamente aceptables? No lo son. Entonces apáguelo, córtelo.
En otras palabras, no tiene que ver lo que sabe que es indebido. Puede apagarlo. Alguien dirá, pero soy tan débil. Es débil porque está diciendo que lo es. No tiene que ser débil. Tienen ustedes al Espíritu de Dios que le facultará hacer lo que sea necesario para vencer lo que haya allí. Entonces lo que hacemos es hacer preguntas que nos lleven a ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es ¿a dónde me llevarán esos pensamientos? Debo responder. ¿Me llevarán a donde quiero ir? Debo responder esa pregunta. ¿Son bíblicamente aceptables? ¿Puedo responder eso? ¿Me edificarán estos pensamientos o me derribarán? Harán una de las dos cosas. No son neutrales. Nuestros pensamientos nos edificarán o nos derribarán. Cuando escuche este mensaje, estos pensamientos deben edificarle y no derribarles. Al ver y escuchar cosas que sabe que son indebidas, impías, antibíblicas, sensuales, lo que sea, sabe que la verdad es que le derribarán espiritualmente. Así que debe decidir lo que verá o escuchará. O si escuchará a sus amigos, digan lo que digan, porque tendrán cierto impacto en su vida. Y luego, puedo compartir estos pensamientos con alguien más. Lo que sea que piense podría compartirlo con alguien más, o es uno de esos pensamientos que no podría compartir. Bien, no quiero decir que usted debería decirle todo a todo el mundo, sea lo que sea, pero a diario lo que estoy pensando podría compartirlo con alguien más y le dirán dónde está en su mente. Luego, ¿dónde se originan estos pensamientos? Algunos pensamientos no se originaron en la palabra de Dios ni en el cielo. No vienen de una vida agradable a Dios. No se originaron de nada que sea santo. No se originaron de nada que sea bueno para usted. Y al analizar los pensamientos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué lo pienso? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Qué hará esto en mi vida? Mire, todas estas preguntas usted tiene el derecho y el poder de responderla en su vida. Nadie más puede responderlas. Usted tiene el poder de responderla para su vida. Y estamos hablando solo del concepto que tiene de sí mismo y el poder de sus pensamientos. Y considere solo estas preguntas. La otra pregunta es, ¿me siento culpable de estos pensamientos? Usted ya sabe la respuesta. Sabe, por ejemplo, si pensara en tomar algo que no le perteneciera, ¿qué pensaría al respecto? Debería sentirse culpable. De no ser así, tiene un grave problema. Luego hay que pensar un poco más profundo. ¿Soy salvo? ¿O qué está pasando en mi vida? Dijimos que sus pensamientos están en su mente. Es la torre de control de su vida. Por eso tomamos decisiones y sufrimos las consecuencias o gozamos las bendiciones de las buenas decisiones. Ya sea en cuestión de dinero, de matrimonio, ya sea en el sexo o relaciones. Aquí comienza todo. Y esto controlará su vida, y la verdad es que todos, hasta este momento en nuestras vidas, estamos donde estamos por cómo hemos pensado todos estos años. ¿Cómo ha pensado usted de sí mismo estos años? ¿Cómo ha pensado acerca de Dios, del Señor? ¿Cómo ha pensado acerca de sus amigos, de sus relaciones, de su país? En otras palabras, ¿qué piensa respecto a todo eso? Y mire, no puede sacarse su mente y ponerse la de otro, salvo la de Cristo, al decir que tenemos la mente de Cristo. Mire, al aceptar a Cristo como su Salvador personal, Dios nos dio el poder de pensar como Él piensa. No significa que siempre seremos sabios como Él, ni que tendremos todo conocimiento, pero Dios nos da el derecho y el poder de pensar como agrada a Dios como criaturas suyas. Así que tenemos el poder de pensar bien. Tenemos el don de Dios Todopoderoso y alguien que nos protege en el proceso. Luego quizás se pregunte, mucha atención, ¿encajan estos pensamientos con quién soy como seguidor de Cristo? ¿Encajan estos pensamientos con quién soy como seguidor de Cristo? Si no soy seguidor de Cristo, todo se acepta, pero al aceptarlo como su Salvador, algunos pensamientos no cuadran. Hay pensamientos que no concuerdan una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no compaginan con nosotros. Al aceptar a Jesús como Señor de su vida,
ya no le cuadrarán. Así que tomamos decisiones basadas en quienes percibimos que somos como seguidores de Cristo. Por tanto, hay cosas que no nos cuadran, hay lugares que no nos cuadran, hay palabras que no son acordes, hay pensamientos que no encajan, hay ropa que no conviene, hay acciones, actitudes, hábitos que no nos cuadran al aceptar a Cristo como Salvador. Por eso dice la Biblia, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Debo pensar distinto. Y si pienso de manera diferente, actuaré distinto y quizás me vea diferente. Y así sigo a Jesús y no al mundo. Porque si quiero vivir como agrada a Dios, y haré de mi mente la torre de control que quiero que sea, debo ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, al hablar de lo que dice en un momento, no se trata de solo leer un pasaje aquí y allá. Escuche con atención y lo que deseo hacer es leer las Escrituras y darle una breve idea de lo que Pablo dice. No siempre lo vemos en español, pero sí en el idioma original en que escribió. Entonces Pablo dice, por ejemplo, veamos el primer versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, él dice, buscad. Ahora aquí, él usa un tiempo verbal que implica seguir buscando, busca continua y habitualmente, es decir, seguir buscando es seguir haciéndolo, no una vez, sino que es un estilo de vida. Lee la palabra de Dios y la mantiene en forma continua y habitual delante de usted. Es parte de su vida, se nutre de ella, es parte de su dieta. Y dice, hablando de buscar las cosas de arriba, ¿a qué se refiere? Habla de, por ejemplo, cuando dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, buscar las cosas de arriba. No significa que no nos relacionaremos más con otros y que seremos cada vez más santos y no pensaremos en nada más. No, significa pensar en cosas que agradan al Padre. Buscar las cosas de arriba, o sea, lo principal en su mente, gran parte de lo que piensa sea lo que Dios piensa. Siga pensando en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué clase de pensar es ese? Jesús siempre piensa en cuanto a nuestra vida personal. Él piensa en qué es lo mejor para usted. ¿Qué es lo mejor para usted en este día? ¿Qué es lo mejor para su trabajo con sus amigos? ¿Qué es lo mejor en cuanto a su dinero? Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Dice buscar las cosas de arriba en el trono de Dios. Y luego dice también poner la mira. Ambas frases en el original usan el tiempo verbal que implica una acción habitual y continua, poner la mira en las cosas de arriba. O sea, como creyentes, seguidores de Cristo, morimos a la vieja vida y debemos pensar cómo piensa Dios. ¿Qué piensa Él? ¿Cómo quiere que pensemos? ¿Cómo quiere que vivamos? Y en el proceso de hacerlo, recuerde esto, al pensar como Dios, tendrá los pensamientos más poderosos que hay. Al pensar como Dios pensará y comenzará a ver lo que Dios piensa de usted. Y al enfocarse en lo que piensa Dios, que Él le ama, que Él le ha perdonado, que le cuida, que quiere lo mejor para usted, comienza a suceder cosas en su vida. Y por eso dice que busquemos habitual y continuamente. Dice buscad y luego agrega poner la mira. Luego declara habéis muerto. Ahora, mucha atención, la diferencia es esta. Al decir buscad, poned la mira, se refiere a hacerlo de manera habitual. Al decir habéis muerto, es muerto a la vieja manera de vivir, o sea, salvo una vez que busquemos habitualmente y pongamos la mente en Cristo como algo que ocurre continuamente en nuestra vida. ¿Por qué dice eso? Porque quiere que pensemos de la manera que Dios quiere y para que lo veamos al leer la palabra de Dios. Luego dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, usa otro término, otro tiempo verbal aquí, al hablar de hacer morir. Note cómo lo dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mucha atención. Morirá fornicación, impureza, pasiones desordenadas, deseos fuertes e insaciables, malos deseos y avaricia, hacerlos morir.
Si alguien hubiese muerto y trajéramos el ataúd aquí y la pusiéramos aquí, podría ser un ataúd de $10,000. ¿Sabe qué? Están muertos. Y usted puede hacer lo que quiere, puede destapar la urna, puede hablarle, cantarle, gritar, clamar. ¿Y sabe qué? No se moverán porque están muertos. Y hay cosas y hay tiempos en la vida cuando hay que estar como si estuviésemos muertos. A lo que hemos visto, escuchado. Recuerde esto. Satanás le recordará lo que vio, escuchó, sintió, tocó, experimentó. ¿Qué hemos de hacer? Hacerlo morir. Gracias a Jesús que eso no encaja con quien soy. Decimos no. Y usted puede decir no. Alguien dirá, soy muy débil. Mire, mucha atención. Cuando dice soy débil, acaba de tomar el lado del diablo. Soy débil. Satanás dice, eso es, dilo otra vez. Dilo otra vez. Soy débil. No lo es. Escoge pensar eso en el momento. Pero tiene el poder de Dios en usted para tomar una decisión sabia. Luego cuando dice, por ejemplo, y me encanta esto, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En el tercer capítulo, ven el tercer capítulo, el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, vea esto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vea lo maravilloso que es esto. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Me encanta esta palabra. En griego es pluosios. Significa extravagantemente. La palabra de Cristo dice que mora en abundancia, extravagantemente. Tenemos la palabra de Dios, es decir, no podemos pensar mucho sin citar o pensar en algún pasaje bíblico, o el Espíritu de Dios nos traerá a la mente algún versículo. Dice que mora en vosotros extravagantemente. Lo que significa, si va a morar en mí extravagantemente, tendrá un efecto impactante en mi vida. Pero segundo, no morará extravagantemente en mí con solo leerla de vez en cuando. Y por favor no levante la mano para responder esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes llevan su Biblia a la casa? Sé que no es cierto de ustedes. Llevan su Biblia a casa después del servicio y la cierran hasta el próximo domingo. Seguro nadie en esta congregación haría eso. Amén. Bueno, algunos no suenan muy convincentes. Amén. Usted no haría eso. ¿Sabe? Eso no es llenar su mente en abundancia, como dice en este pasaje de forma tan hermosa, extravagantemente. La palabra de Dios llenando su mente y corazón. ¿Para qué? Tenemos este gran recurso. Mire, al hacer esto, sabe lo que Dios piensa en todo lo que usted confronta, cada aspecto de su vida. ¿Sabe lo que Él dice? Y mire, cuando sobreabunda en usted, cuando la palabra de verdad sobreabunda en usted, puede hacerle frente a lo que sea y que sucede. Sabe cómo reaccionar bien. Y si sobreabunda en usted, luego sentirá la fortaleza y el poder de Dios para ayudarle en esa situación cualquiera que sea. Pero si solo lee la Biblia de vez en cuando, al pensar en esa palabra, en abundancia, extravagante, que sobreabunde, o sea, nuestro estilo de vida. Comenzamos diciendo, su mente es la torre de control. Así que usted tiene que decidir cómo vivirá su vida y qué verá, qué leerá, qué mirará y todo lo demás. Y como dijimos, tomamos decisiones. Pienso en el Salmo 119, un par de versículos que aprendí hace mucho tiempo. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo limpiará su camino? Con guardar su palabra. Luego más adelante dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardado, no solo puesto ahí, guardados, de modo que sobreabunde, rebose en mi corazón la palabra viva de Dios, porque significa que en la torre de control hay verdad.
En la torre de control hay buen sentido de dirección. La torre de control evalúa las cosas como son, no como parecen ser. En la torre de control está pensando esto. El pecado trae consecuencias. Cualquier cosa que haga hoy, segaré mañana. Es decir, pensará correctamente, de forma que sobreabunde, como dice, extravagante. Así que, si en su vida hay un área en particular en la que tiene un problema serio, pregúntese, ¿de dónde vino eso? No vino de esta singular palabra de verdad en mi mente y corazón. Y si no cuadra con eso, no cuadra conmigo. Y recuerde esto, usted decide quién quiere ser. Usted decide lo que quiere lograr. Decide cómo quiere vivir aquí en su mente. Decide si quiere ser aceptado o rechazado. Toma muchas decisiones en su vida, todas aquí. Y recuerde, este es su campo de batalla. Satanás quiere llevarlo por un lado, Dios por el otro. Satanás nunca le ha hecho bien, le ha mentido, engañado y no ha cumplido ninguna de las promesas que le ha hecho. Pero su engaño le dice, lo disfrutarás. Lo que no le dice es que lo disfrutará solo por un tiempo. Hay consecuencias, hay un costo, un día pagará. Usted debe decidir aquí qué clase de vida vivirá, qué clase de futuro tendrá. Y si es sabio, tomará buenas decisiones, se hará las preguntas que le di. Cuando surjan situaciones en su vida y en el proceso de tomar decisiones, espero que tome la decisión correcta, la decisión sabia, y se alegrará. Padre, cuánto agradecemos tu amor por nosotros. Y gracias por tu perdón. Gracias por el don del Espíritu Santo, quien nos faculta, fortalece, nos ampara y nos guía. Te pido por toda persona que escuche este mensaje, especialmente, Padre, quienes no te han aceptado como su Salvador y viven en derrota, que les asegures que si están dispuestos a aceptarte, Señor Jesús, como su Salvador personal, tú le harás morir su vieja vida. Tú traerás los cambios en su vida. Lo prometiste y siempre lo haces. Oro por quienes te aceptaron como su Salvador, pero viven en pecado, abatidos, obedeciendo al diablo y la tentación. Quebrántales de tal modo, Señor, que se vuelvan al darse cuenta, no tengo que vivir así. Quiero lo mejor de Dios, y esto no es lo mejor. Gracias, Padre, sabes lo que necesitamos. Gracias por tu gran poder para proveerlo. Te alabamos y bendecimos por amarnos como nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Los creyentes contamos con el Espíritu Santo, quien dirige nuestros pensamientos hacia Dios. Visite encontacto.org para aprender más acerca de cómo obtener la paz que solo proviene por medio de la fe en Cristo. También podrá encontrar el mensaje de hoy, Cómo controlar nuestros pensamientos, junto con una colección de mensajes gratis e inspiradores del Dr. Stanley, las notas del sermón y otros recursos que le ayudarán a discernir la voluntad de Dios y a seguirla en obediencia. Descargue nuestra nueva aplicación para tener acceso a las enseñanzas del Dr. Stanley en todo momento y síganos por Facebook y Twitter. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.